veamos entonces en cuanto a las formas de las preguntas, ¿verdad? Que estábamos viendo las preguntas sugestivas, cómo es de que se deben de realizar. Y dentro de las preguntas sugestivas hay preguntas también introductorias y preguntas sugestivas de transición. Entonces, pueden poner ahí su clasificación, cómo se clasifican las preguntas sugestivas. En cuanto a que las preguntas sugestivas se clasifican en introductorias y de transición. Vamos a ver las preguntas introductorias, compañeros. Pretenden introducir información preliminar sobre hechos no controvertidos, tanto para testigos propiamente dicho como para peritos. Sirven para introducir información relacionada con los datos personales del testigo. Es frecuente que se utilicen en la acreditación del testigo como en las primeras preguntas sobre el fondo del asunto. Algunos ejemplos de cómo serían las preguntas sugestivas introductorias. Pregunta 1. ¿Es usted médico? 2. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a la cirugía cardiovascular? 3. Cuéntenos qué sucedió el 14 de abril del año pasado en el Bar Sol. Estamos en cuanto a las preguntas sugestivas introductorias. Su finalidad directamente es introducir información preliminar sobre hechos no controvertidos, directamente como para testigos propiamente dichos, como para peritos. Bueno, preguntas sugestivas de transición. Estas son muy similares a las sugestivas de introducción. Se utilizarán cuando deseamos cambiar de tema y no preguntar hechos que no son controvertidos. Muy útiles para organizar el relato del testigo. Pueden ser preguntas cerradas y abiertas, con la intención de introducción o transición, en donde se pregunta aspectos adicionales con los hechos que no causan controversia. Preferentemente se utiliza en el contraexamen, por ejemplo. Señor García, ahora voy a preguntarle acerca de su relación con la señora Fuentes, específicamente acerca de su relación profesional. Pregunta, ¿cuándo inició su relación con ella? Respuesta, en mayo de 2019 fue mi primera consulta. Podemos entender directamente que previo a hacerle la pregunta, él le indica directamente sobre cuál va a ser el objeto de la pregunta. Que le dice, señor García, ahora voy a preguntarle acerca de su relación con la señora Fuentes, específicamente acerca de su relación profesional. Y las preguntas, como ustedes pueden observar, van encaminadas directamente a eso. Porque le pregunta, ¿cuándo inició su relación con ella? Y él le responde, en mayo de 2019 fue mi primera consulta. Como se observa, ayuda al testigo a ubicarlo en otro tema distinto. Entonces, encaminados directamente a eso, compañeros, podemos observar directamente la clasificación de las preguntas introductorias sugestivas y las preguntas sugestivas de transición. ¿Estamos? Vamos a ver directamente cómo se hace una preparación del testigo. Cándida. Licenciado, disculpe por la bulla. ¿Usted está leyendo el documento del libro que nos enviaron en PDF? No, compañera, este es un material directamente propio. Voy a ver si se los puedo, es que en este no tengo cómo enviárselos en PDF. Y si se los subo así, no va a salir bien. Pero voy a ver si les puedo subir algo de este material. Les voy a dar una
una lectura de algunos otros libros para que ustedes puedan tener material también sugerido. Por el tiempo ya no los puse a hacer más lecturas porque no los quiero cargar más de contenidos que no nos van a tener directamente para el ensayo del examen, ¿verdad? Sí, Brandon. ¿Qué tal, Lick? Mucho gusto. Mucho Eh, gusto. bueno, dos cositas. Una, hablando acerca del material que estaba indicando, si usted necesita algún momento que pues se le pueda convertir en PDF y para que usted lo pueda enviar de mejor manera, yo le puedo proporcionar mi correo o mi número de teléfono para que me lo pueda enviar y con gusto yo se lo convierto en PDF. Y dos, pues Lick, la verdad de que quiero también hasta cierto punto informarle de que hasta ahorita pues estoy, bueno, yo he venido recibiendo sus clases, pero a mí me cuesta un poquito con respecto al transporte porque yo siempre lo escucho a usted en ruta. Yo voy en moto, manejando moto y lo voy escuchando. Claro. Y pues la verdad de que sí, he puesto bastante atención. Hasta hoy pues ya pude relajarme porque estoy en otro lugar. Pero sí, la verdad de que gracias ahí por todo, Lick, y muy buenas clases también. Gracias, Brandon, y gracias a tu esfuerzo también ahí por conectarte en tu vehículo. Como yo les decía, yo comprendo que muchas personas acá salen de sus horarios de trabajo ya tarde, vienen en bus, vienen manejando, y sé que cuesta, ¿verdad? Yo fui estudiante también, ¿verdad? Entonces, sé de dónde vengo, sé las luchas que llevamos día a día y los compromisos tanto también personales como de hogar, ¿verdad? Y estudiar todavía, sé que cuesta, ¿verdad? Pero no hay nada imposible. Uno cuando se pone sus metas y las sabe llevar, se logran esos objetivos, ¿verdad? Y me alegro mucho, Brandon, que estés ahí en la clase y que te esté interesando como tal los temas. Sí, Aurora. Licenciado, buena tarde. Respecto a eso de la pregunta de si el doctor es sugestiva, usted nos va a dar siempre el concepto como analizado redactado, porque yo ahorita que lo veo, pero más que todo la lectura inicial que hace. O ya lo Gracias. dio y yo no lo vi porque sí, oí rápido todo. Compañera, de estas no les di directamente una definición para que los apuntaran. Por favor, apunten clasificación de las preguntas sugestivas. Se clasifican en sugestivas introductorias, y sugestivas de transición. Y gracias, Brandon. Voy a ver si te molesto ahí con la situación para subir el material en PDF. Está bien, Lick, con gusto. Gracias, Brandon. Bueno, compañeros, ahorita lo que necesito es de que por favor pongan atención en cuanto a lo que les voy a ir leyendo. Es una preparación del testigo para que ustedes tengan directamente cómo es que se debe de preparar al testigo cuando nosotros ya lo vamos a presentar para realizarle este tipo de preguntas. Entonces, se refiere a la entrevista previa que tiene que tener el litigante con los testigos favorables a la teoría del caso. Y no tiene nada que ver con decirles qué es lo que ellos declararán en el caso de testigos perjuros, o bien que el abogado agregue información a lo que el testigo sabe, conoce o escuchó, porque es antiético y hasta ilegal. La preparación del testigo tiene que ver con aspectos de preparación del testigo como órgano de prueba y preparación del testimonio propiamente dicho. La preparación del testigo previa al debate es muy importante para el litigante. Hay tres verdades que son aplicables a todo litigio. Uno, los testigos están nerviosos cuando atestiguan en juicio. Dos, los testigos, incluso los peores, aportan algo bueno e incluso los mejores tienen algo malo. Tres, los testigos saben mucho más acerca de la sustancia de su testimonio que lo que saben acerca del modo de presentarlo. Entonces,
Como ustedes pueden ver, directamente acá hay ciertas reglas o verdades como tal en cuanto a la forma que los testigos se van a presentar. Hay situaciones en tanto de que también uno como profesional, ¿verdad? No sugerirles de que declaren de una manera o que digan hechos que no nos constan. Una, porque directamente ellos están nerviosos y y al momento que atestiguen el juicio, esas situaciones los pueden hacer cometer errores o, por ejemplo, poner más en duda las situaciones, ¿verdad? Otra situación de que directamente también es ilegal, directamente si nosotros les estamos induciendo a que vayan a declarar algo bajo el delito de perjurio y de que efectivamente no sea evidente, ¿verdad? En la preparación del testigo, habrá que explicarle aspectos como la puntualidad. ¿Sí, Edgar? Gracias, Alex. Solo le quiero preguntar si en el caso del delito de perjurio, según su experiencia, ¿sí es alto el nivel de casos que llegan a eso o solamente es como para mencionarlo? Gracias, Edgar. Fíjate de que a mi experiencia como tal, en este momento no he tenido una incidencia directamente en la que pude haber observado algo que una persona haya sido sancionada o iniciado un juicio en contra de él por el delito de perjurio o falso testimonio. Recordemos de que al momento que las personas, los testigos, van a dar su declaración, los hacen que juren, ¿verdad? Y de la Constitución y todo. Y si declaran el falso testimonio directamente, solo ese hecho de que el testigo ya escucha de que directamente un delito y bajo el perjurio si da falso testimonio directamente, la mayoría o son muy pilas o siempre dicen la verdad de cómo fue, ¿verdad? Porque ante el nerviosismo que esté ahí, ¿verdad? Poner el tribunal, las personas que están integrando, la presencia directamente, esa presión, lo piensan bien, dicen, me puedo meter a clavos, mejor hago las cosas como son, ¿va? Te soy honesto, no he tenido ningún caso de esos en un debate que haya sido un proceso iniciado en su contra por ese delito, ¿verdad? Entonces, los interesados los transportarán al tribunal. Bueno, en la preparación del testigo habrá que explicarle aspectos como la puntualidad con la que debe de asistir a la audiencia, o bien el interesado lo transportará al tribunal, caso de testigos de escasos recursos o no hay suficientes medios de transporte. Si el testigo es primera vez que tendrá la experiencia de acudir a declarar al tribunal, el defensor deberá explicarle cómo es la audiencia, en el sentido de cómo están conformados y en dónde están sentados los sujetos procesales en cuanto a las partes que estarían directamente los jueces que conforman el tribunal, el fiscal y la defensa, así como llevar un documento de identificación DPI y que al llegar al tribunal los oficiales de audiencias y otros auxiliares primero lo sentarán en el público que asiste al tribunal y después le solicitarán que espere en un salón que se tiene preparado para el efecto, de donde lo llamarán para que declare. Aquí prácticamente las situaciones, ustedes van a toparse a veces de que les va a tocar hasta llegar a sus testigos porque en unas ocasiones no tienen los suficientes recursos económicos y como directamente nos interesa para que se pueda esclarecer y que no nos estén suspendiendo la audiencia por incomparecencia, entonces nosotros a veces accedemos también, ¿verdad? No me ha tocado en mi caso, pero si me tocara definitivamente tendría que prestar el auxilio para poderlo llevar a cabo. Otra situación, compañeros, ustedes tienen que estar muy atentos en cuanto a la forma de que van a ir los testigos dando su declaración, porque no pueden, después de que declaren, previo, que tengan contacto entre ellos, porque directamente se puede viciar esa forma. Y eso sería una forma directamente mala. Entonces el tribunal tiene que estar atento directamente de eso y de que los testigos, si bien ya no es necesaria su comparecencia en la audiencia, que de una vez, si el juez lo permite, que se retiren o que permanezcan directamente en una sala aislada y no con las demás partes, porque si no directamente les va a ir a decir, vos qué pasó, qué decime o qué digo. Entonces prácticamente ya van a entrar allá como que todos
en cadena a decir prácticamente lo mismo. Entonces hay que tener cuidado de eso. Entonces, en algunos tribunales, al llegar el testigo, los oficiales de audiencia le piden su documento personal y lo pasan al salón de testigos a esperar que lo llamen. En cuanto al desarrollo de la audiencia, habrá que explicarle quién lo examinará primero y después quién lo contraexaminará. Y cuando escuche la palabra objeción, no responderá la pregunta que se le dirige. Eso, recordemos, compañeros, también, ¿verdad? Nosotros tenemos la facultad. Sí, Mercedes. Licenciado, ahorita que estaba mencionando que deben de llevar DPI, si una persona está en una audiencia y si no lleva DPI, ¿eso le puede permitir que lo pueden ligar a proceso? No directamente, compañera. Recordemos que directamente ahí no está cometiendo un delito por no portar el DPI. Entonces, si lo trataran de ligar a proceso por un delito, ligarlo eso estarían violentando las normas, ¿verdad? Y solo pueden ser detenidos por falta o delito flagrante, ¿verdad? En dado caso. Entonces, directamente que lo hagan a llevar, no. Directamente ahí lo que se le va a hacer es llamarle la atención, que porque no presentó su documento personal de identificación. Alguna excusa puede presentar, porque recordemos de que ante los hechos de violencia, las situaciones que se viven, muchas veces hasta en el bus o lo pudo extraviar ese día, ¿verdad? Entonces sí, lo importante es hacer ver por qué es que no lo lleva. La situación sería que si en reiteradas ocasiones no lo presenta y no lo lleva, ¿verdad? Porque bien puede sacar una certificación de nacimiento o la reposición de su documento. Licenciado, en este caso, un ejemplo. Fíjese que hay una persona que le habían puesto una denuncia por extorsión, pero él lo fue libre por falta de mérito, pero el Ministerio Público revocó esa sentencia y llegaron a una segunda audiencia, pero en esa audiencia los ligaron a proceso y a una persona que no iba a DPI también la pudieron ligar a proceso. Vamos a ver si le entendí bien. Bueno, se inició una investigación por un delito de extorsión en contra de una persona. Al momento que se llevó la audiencia, la fiscalía posiblemente no pudo presentar los suficientes medios de convicción para poder establecer que a la persona que se le estaba imputando el hecho de extorsión, regulado en el artículo 261 del Código Penal, se pudo establecer de que esa persona no había sido quien había cometido la extorsión. En cuanto a que la fiscalía, esto lo tienen que tener ustedes presentes en ese delito, compañeros, porque si bien es cierto, el hecho o el verbo rector en ese delito es quien directamente intimide directamente para poderse apoderar del fruto de otra persona, del trabajo, en resumido. Pero la acción directamente es de que intimide o con amenazas directamente y de forma ilícita pueda tener ese dinero. La situación es de que ahorita se da mucho el caso de que las personas que son ligadas a extorsión no son directamente quienes ejercen en primera plana esa acción, sino que ellos son los que prestan la cuenta, ¿verdad? Entonces, la fiscalía presenta las boletas de los vouchers de depósito y cabal, ¿verdad? El señor Juan Pérez se le depositó la cantidad tal en fecha tal al banco tal y tal, y ahí está la boleta. Y quien fue a depositar fue la persona que estaban extorsionando. Pero la fiscalía manifiesta que este es un delito pluriparticipativo, en el cual varias personas ya se han concertado para llevar a cabo esa acción, de beneficiarse con el fruto del dinero de otras personas. Entonces, me imagino que en este caso que presenta la compañera, la fiscalía no pudo acreditar ese hecho. Y recordemos que como el juez directamente se va a basar en pruebas reales, se va a basar en hechos que sí se puedan constatar, porque las presunciones directamente no se podrá basar en cuanto directamente a una previa prevención policial tampoco. Entonces,
el juez automáticamente, con la defensa que le pudieron haber hecho, determinó que no, que ella no había extorsionado, entonces dictó el auto de falta de mérito. La fiscalía, como tal vez en ese momento no pudo haber tenido las pruebas, vino y fue a recabar más pruebas. En su plazo presentó el auto de la reforma para la medida de coerción, y en la audiencia posterior, como ya habían más elementos, ligado, ¿verdad? Por el delito de extorsión. Así sería, compañera. Sí, licenciado, solo que fíjese que en este caso son dos personas, pero la segunda denuncia que se presentó solo fue para una persona y la otra no aparecía en esa segunda denuncia. Pero en ese momento el juez dijo de que por no llevar documentos del el DPI, pues también iba ligado a proceso. En la segunda audiencia y en la demanda que presentó el Ministerio Público, es una querellante, ¿verdad, licenciado? Que fue la que se presentó. Y, y perdón, licenciado. Una querellante. Y esa persona no entraba en esta nueva demanda que hicieron. Entonces, pero siempre fue ligada a proceso y en ese momento no portaba el DPI. ¿Y cómo la identificaron en la audiencia? Por el sistema MI3 de la policía, porque directamente la tuvieron que haber identificado. Porque miren, pues la policía tiene un aparato que se llama MI3. Cuando las personas, por ejemplo, les hacen el alto o directamente en un puesto de registro o algo, y le dicen, mire, yo no cargo mi DPI. ¿Y cómo te llamas? Tal vez la gente ya sabe directamente que tiene una orden de aprehensión o que tiene algún problema. Y le dice, yo me llamo, bueno, cualquier nombre, pongámosle que se llamaba Pedro. Y él dice, ya me llamo Juan Esteban. ¿Verdad? Entonces cuando viene y con las huellas dactilares, lo revisan en el sistema, cabal aparece que no, que sí era Pedro. Y Pedro tiene una orden de aprehensión. Entonces, a veces, aunque queramos escaparnos ahí decir que de la policía, a veces no se puede, pero no creo que haya sido que lo hayan ligado porque tenía una orden de aprehensión. Más fue directamente porque lo identificaron a través del sistema y se pudo constatar de que la persona que se estaba figurando dentro de esa prevención, dentro de esa denuncia, sí era la persona que estaba ahí. Como no portaba el DPI directamente, lo pudieron individualizar a través de ese sistema. Y como sí habían elementos como tal de convicción para poderlo ligar a un proceso, fue que pudo haber pasado eso, compañera. Pero si el juez lo ligó, porque directamente por no cargar DPI, ahí definitivamente el abogado que estaba en esa audiencia le tuvo que haber protestado. Tenía que haber protestado directamente, solicitar que se le hiciera la individualización como tal a través del sistema, ¿verdad? Y si no, que será una detención ilegal, definitivamente, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gracias, compañero. Entonces, compañeros, miren, pues las herramientas directamente nosotros las tenemos. Nosotros tenemos las herramientas como tal para poder utilizarlas en un proceso, en un juicio, ¿verdad? Si ustedes en el momento que se esté dando una audiencia, ustedes se van a cerciorar de que se están violentando garantías y derechos en contra de sus patrocinados, y en ese momento, como, miren, pues hay una situación, cuando ustedes ya les precluyó su tiempo para hacer su defensa y directamente el juez no les va a volver a dar la palabra otra vez, para que digan, mire, abogado, usted está conforme directamente, definitivamente no va. El juez, en su momento procesal, él va a dar su resolución, él va a dictar la sentencia que corresponde, ¿verdad? Pero si ustedes ven que en ese momento que él está resolviendo, empieza a violentar derechos, garantías, y empieza él a crear figuras delictivas o a hacer suposiciones, ustedes deben de levantar la mano como primero, ¿verdad? Y decirle, señor juez, le tengo una solicitud. Si él accede a su solicitud, ustedes le dicen, señor juez, mi solicitud es conforme al artículo 28 del artículo, presento mi formal protesta. ¿Por qué? Por esto y esto y esto.
porque directamente no se puede ligar a un proceso penal o dejarlo privado de libertad en todo caso porque no porte su documento de identificación. Para eso bien se tuvo que haber identificado a través del sistema MI3 de la Policía Nacional Civil y respectivamente acreditar. Si fuera así el caso, pero si efectivamente dijeron sus nombres completos, dijeron su número de DPI y directamente sí es él, y si hay elementos como tal de que lo estén vinculando al proceso, ahí sí no vamos a decir nada, porque definitivamente sí está individualizado. La situación es que si no está individualizado, ustedes utilicen directamente y le informen su formal protesta, ¿verdad? Hubo un proceso en el cual lo ganó un abogado, porque se estaban violentando derechos. Y él al momento de que le solicitó al juez de que le diera la palabra directamente, el juez no le quiso dar la palabra. Entonces él todavía en audio dijo, yo presento mi formal protesta por esto y esto y esto, porque se violentan los derechos. Y pum, el juez agarra y apagó el audio. Y eso se fue directamente a un proceso directamente a la sala. Y la sala resolvió de que directamente era evidente que el abogado había protestado todavía en tiempo. Alguien que tenga el artículo de la formal protesta, compañero. ¿No tienen el artículo? Yo no lo tengo ese. Creo que es el 282, Lick. Sí, así es, compañero. Artículo 282. ¿Le puede dar lectura, compañero Diego? Mucho gusto, Lick. Gracias. Artículo 282. Protesta. Salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando se haya estado presente en el mismo. Si por las circunstancias del caso hubiera sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponda. Entonces, este artículo es muy importante, compañeros, que lo podamos tener cuando se estén dando situaciones de vicios que no estén directamente bien establecidos, ¿verdad? Entonces, sí, estar muy, muy atentos. Dame un segundo. Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos a cuando se estén dando ese tipo de circunstancias anómalas, compañeros. Bueno, compañeros, vieran que hoy la compañera Tatiana tuvo un inconveniente, tiene problemas con su internet. Entonces ella hoy no les va a poder responder si le están escribiendo por situaciones de la clase. Entonces, yo le voy a solicitar que suba el link en un momento para que puedan subir su asistencia. Y el día de hoy vamos a poder consignar el tema de la inspección. Sí, Gilberto. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gilberto. Disculpe, he estado oyendo que como que ya aparecieron las notas del primer parcial. En mi caso, no encuentro el archivo por ningún lado. No sé si lo pueden compartir por WhatsApp o por correo electrónico. ¿No has podido ver tus notas? No le he podido ver.
Ah, ya. Y entraste a la página de notas derecho en preespecialización. No he llegado, he buscado en el derecho.cloud, pero no, lo que usted está mencionando no lo he ubicado. No, va. ¿Cómo Sí, dice que se igual llama? en la Facultad de Derecho en notas, en donde decís Cloud, ahí está. Yo la revisé hoy, sí estaban ya subidas, pero vamos a ver algún compañero que pueda tener la amabilidad, tal vez las puede compartir en el chat para que la puedas descargar ahí. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Gilberto. Compañeros, ya está el link para que puedan poner su asistencia. Y como les decía, el tema de hoy es directamente la inspección. Vamos a darle lectura al artículo 187, compañeros. Código Procesal Penal. ¿Alguien que tenga la amabilidad de darle lectura? Buenas noches, Inspección y licenciado. registro. Buenas noches, Robin, Aurora, no sé quién de los dos va a tener el deseo. Dele, Sí, puede compañera. ser, caballero. Ah, está bien, gracias. Inspección y registro. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encuentran vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculta el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Previo, Mediante la- compañeros, ahí Ujú. subrayen con autorización judicial. Para hacer el registro se debe tener una autorización judicial. Prosiga, compañera, gracias. Si gusta el compañero, continúa. Disculpe, licenciado. Robin, Gracias. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición y alteración. Y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento, análogamente, se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar. Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario o a quien habite en el lugar donde se efectúa presenciar la inspección o, cuando estuviere ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. El acta será firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón. gracias, compañero. Bueno, entonces, compañeros, vamos a establecer directamente cuál es la finalidad directamente de la inspección. ¿Sí, Edgar? Pero no leí qué artículo estaban leyendo, disculpen. 187, Gracias. Código Procesal Penal. Bueno, veamos, pues, compañeros. El Código Procesal Penal coloca como medio de prueba bajo el epígrafe general de comprobación inmediata y de medios auxiliares. El término inmediato puede entenderse como urgente o bien que carece de mediación. En el segundo significado, el que rescatamos, ya que la inspección tiene como finalidad encontrar vestigios del delito. Partiendo directamente que esa es la finalidad de la inspección, encontrar vestigios del delito, en cuanto que el sindicado del delito o alguna persona evadida que se imponen a la observación directa a la autoridad
y que se realice la diligencia. Pero entendamos, compañeros, de que directamente para llevar a cabo una inspección lo debe de otorgar a través de una orden judicial de un juez competente, ¿verdad? Porque no se podrá solo ir a hacer una inspección a algún lugar, como lo establece el artículo 187, ¿verdad? Y también se deberá levantar un acta, haciendo saber qué fue lo que se encontró, si también se extravió algo, ¿verdad? Para que quede todo debidamente individualizado. La inspección coloca a la autoridad que la realiza ante la posibilidad del examen directo de las cosas. Ello da como ocasión para apreciar la superioridad de la prueba real como fuente de convicción judicial. En efecto, no es lo mismo que el tribunal de la causa perciba directamente la cosa o materia probada a que la conozca a través del testimonio, incluso si se trata de uno de carácter oficial, como es el caso de las declaraciones en juicio de policías y fiscales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, compañeros? Directamente a que no es igual a que un juez le vayan a presentar una declaración testimonial de un agente de la Policía Nacional Civil, a que directamente el agente vaya directamente y le diga con sus propias palabras cómo fueron los hechos, cómo sucedieron. Por eso es de que yo les decía, en cuanto al principio de contradicción, el contradictorio, para que las partes hagan esto. Cuando la gente esté diciendo es que fue así, no, el otro no, así no fue, porque hay un contradictorio entre ellos. Y por eso es de que cuando no están esos elementos en el juicio de faltas, se le solicita al juez, que en el entendido que si la persona que está siendo sindicada no acepta los hechos, que se convoque a un juicio oral, porque no están los agentes captores, no se puede llevar a cabo el contradictorio, porque directamente estamos a espera de que se emita directamente el dictamen pericial en el cual se va a determinar si estaba o no bajo efectos de licor, o las lesiones que se causaron para impedir el trabajo, ¿verdad? O cuánto tiempo le van a quedar una cicatriz. Entonces, esos elementos directamente son aquellas diligencias ulteriores que se deben de practicar posteriormente, ¿verdad? Porque si no existen como tal en ese momento, el juez evidentemente no va a poder suponer o decir, yo creo, no. Directamente la ley le obliga a que convoque a un juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, como dicen, no es lo mismo a que le vayan a presentar al juez una declaración testimonial a que directamente esté la propia persona y le haga la narrativa de los hechos como sucedieron, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros aprovechamos después como una estrategia de defensa. Ya pasaron los 6 meses y era una falta, presentamos nuestro memorial de prescripción, porque las faltas prescriben a los 6 meses, así lo establece la ley. Entonces, muy claros, compañeros, en las herramientas, en cuanto a cómo vamos a pedir y si hay prescripción, utilizarla, ¿verdad? Porque directamente, si es una herramienta, aunque así haya sido el peor de los casos y no se ha pronunciado directamente para una notificación posterior y no se ha establecido y ya pasó el tiempo, solicitemos de que se otorgue la prescripción, ¿verdad? Entonces, la prueba material en sentido propio es siempre prueba directamente percibida por el tribunal. Por ello se llama original. Esa va solo por original, pues no conoce de manera inmediata, la cosa u objeto, sino que, por ejemplo, la conoce a través de un testigo o de un perito. Entonces ya no se trata de prueba material, que exige una comprobación judicial inmediata y será testimonial o pericial. Entendemos eso, compañeros, de que directamente, que si la prueba puede ser original, pues si el tribunal no conoce de manera inmediata la cosa u objeto, sino que, por ejemplo, la conoce a través de un testigo, ahí ya va a cambiar directamente la situación, porque el juez la va a conocer, miren, pues a través de un testigo o de un perito,
Entonces ya no se trata de una prueba material, ¿ya? Que exige una comprobación judicial inmediata. Y esta va a ser después una prueba testimonial o pericial, porque directamente la tendrá que traer a través de un perito, dictaminar el dictamen y establecer. Ya no es a que el momento directamente le pongan al juez el arma con el cual acaba de percutarse y que se llevó a cabo el disparo y hasta la ojiva, ¿verdad? Porque ahí sí directamente está. Lo que hay que determinar es si le hicieron la prueba directamente a la persona, si él fue el que disparó. ¿Cómo se llama esa prueba, compañeros? Para ver si tiene el rasgo de con la pólvora. Y ustedes han visto que los llevan a veces ahí a Torre, lo sacan en la tele de que esa sería directamente para ver si coincide el cañón con la ojiva. Lick, esa es la prueba de barrido para residuos de fulminante. Prueba de barrido. Muy bien, compañero, gracias. Entonces, ustedes han visto que a veces llevan allá los detenidos con las manos metidas en una bolsa. Eso no es para que les dé frío, eso es por eso, para que se les pueda hacer directamente esa prueba de barrido, que que no se les quite ese indicio directamente de la pólvora. ¿Sí, Diego? Licky, la prueba de parafina. La prueba de parafina, ahí sí me dejas en duda, Diego, porque directamente no sé si son los mismos elementos, porque hay varios, ¿verdad? Ahora los técnicos del INACIF, fíjate que se han puesto bien pilas, porque han optado por sistemas más actuales, ¿verdad? Sí, Helio. Y entonces eso no es lo mismo que la prueba de Harrison. ¿Cuál es la prueba de Harrison, Helio? Esa misma que están mencionando ustedes, que están buscando el rastro de la persona que disparó, por eso le cubren las manos, por la Sí, pólvora que tiene todavía. Sí, pues, vieran, compañeros, de que en este momento les voy a ser honesto, no tengo directamente la información, sería que me dejaran buscárselas y les voy a buscar bien eso, cómo se llaman esas pruebas periciales para poder determinar si esa persona fue la que disparó en ese momento, cuánto tiempo dura ese rasgo de prueba en la piel, ¿verdad? Y qué porcentaje directamente de pólvora, ¿verdad? Porque imagínense, en el pobre cuate, ¿verdad? Se dedicaba a hacer cuetillos ahí en la zona, en la 18 calle, y cabalmente ahí disparan y como dicen, fue una persona tal y tal, y coincide con esa persona, y se lo llevan detenido y le meten las manos ahí en una bolsa de esas de papel, y cuando hacen la prueba dice, sí tiene rasgos de pólvora. ¿Y cómo no le va a salir pólvora si haciendo cohetes se pasa todos los días ahí con las manos en la pólvora? Entonces, a ley va que primero sí, Elio. Sí, compañero. Licenciado, referente a eso, y yo pues, la verdad desconozco ese procedimiento, y no habrá alguna diferencia con pólvora de una bala y con pólvora de un cohete, pues va para que no creo que se lo lleven solo porque tenga pólvora sin ver la diferencia o rasgos de las pólvoras, ¿vale? Sí, Robin. Bien, va a haber diferencia. Definitivamente el grado de esa de evolución de la pólvora de arma, definitivamente tiene un grado más alto a de los normales de los cohetes. Que se dan hechos similares, se dan. Porque, como te digo, a veces las personas dicen, iba corriendo, iba vestido con una playera roja, un pantalón de lona celeste y zapatos color rojo. Pero de pura mala pata, el cuate que estaba haciendo los cohetes fue a comprar un agua a la tienda de la vuelta y está vestido igual. Y la gente, entre la situación de la legadera y todo, ahí está, y lo confunden. ¿Verdad? Lo confunden. Pero en lo que le hacen la prueba y todo, la fiscalía y en el dictamen que presenta el INACIF, presenta que sí tiene rasgos de pólvora, ¿verdad? Entonces, para eso sí hay que hacer un estudio más de campo, y es donde nosotros tenemos que llevar primero a preguntarle a nuestro cliente a qué se dedica, esa entrevista previa. Mira, ¿qué te dedicas? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Fuiste la persona que lo hizo? No, decirnos directamente, yo estoy para auxiliarte. Porque imagínate si lo están sindicando por eso,
de que él disparó. Y al momento que le hacen la prueba, rapidísimo ahí sale con eso que hace, que le echan un poquito, una cosita esa de un líquido y sale cabal el color rosado celeste y dicen, ah, bien, es pólvora. En lo que se investiga y todo, el cuate se va detenido de una vez a prisión preventiva por homicidio o asesinato. Pero si nosotros en ese momento le podemos establecer al juez, mire, señor juez, nuestro cliente directamente donde él fue detenido es a la vuelta de su negocio se dedica a él a hacer cohetes, él todos los días directamente hace más de 2,000 cohetes, se pasa con las manos metidas ahí en pólvora, ¿verdad? Y esclarecerle eso. Háganle una prueba directamente de pólvora en sus prendas de vestir, en los zapatos, o sea, tenemos que determinar directamente que nuestro cliente no es culpable, sino que es inocente por eso. Que hayan disparado y que hayan matado a alguien, no quiere decir de que nuestro cliente haya sido. Lo que pasa es que estuvo en tiempo, modo y lugar equivocado. Entendemos en ese sentido, compañeros, en la razón de que directamente a veces pueden haberse similitudes de personas y van a encuadrar en hechos delictivos, pero eso no quiere decir a veces de que ellos hayan cometido el acto, ¿verdad? Esto se los digo porque nosotros, como personas, directamente cuestionamos o nos imaginamos la forma de cómo las personas cometieron el delito. Pero a veces nosotros tenemos que pensar e ir más allá si el dado caso la persona no fue, para que al momento que nosotros hagamos nuestra defensa en una audiencia, tengamos forma de imaginación y de cambiar los elementos, aunque sea con situaciones dudosas. Pero nosotros decimos, no, esto pudo haber sido de esta forma, de esta otra, y hacer unas lagunas directamente para formularlas también, no inventando también un montón de cuentos y cuentos, porque a la larga, si estamos así, nos van a llamar la atención. Pero la idea es ponernos en los zapatos de la persona que estamos defendiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer caso ¿qué hubiera hecho si a mí me hubiera pasado, por ejemplo? ¿Cómo estuve en ese lugar? Y si es cierto lo que él me está diciendo, no, si yo vendo cohetes, mira, yo ando vendo cohetes, todo. Entonces tenemos que tener eso para poder hacer la defensa, ¿verdad? Entonces, prosiguiendo, compañeros, la inspección, más que un medio de prueba, es una forma para adquirir determinados medios de prueba. Como bien el artículo 187 le da ese contenido a señalar que el propósito probatorio es encontrar vestigios del delito. En el objeto de la investigación, vamos a determinar que son lugares, cosas y personas, respecto de las cuales se comprobará su estado y otros efectos materiales del delito. La inspección debe comprender todo elemento material o personal relacionado, directa o indirectamente con el delito. Así los medios materiales como los instrumentos y en general lo que se conoce como cuerpo del delito, la inspección, como está regulada, no se limita y no puede limitarse a la utilización de los ojos. Es claramente una inspección en donde se despliegan todos los sentidos. Entonces, vamos a determinar una breve definición de inspección. Ahorita se los voy a decir. Hay varias acá, se lo estoy viendo la que más hago. Vamos a establecer entonces cuál es la finalidad de la inspección. Y establecemos que la inspección tiene como finalidad encontrar vestigios del delito. Apunten, compañeros. Finalidad de la inspección. Tiene como finalidad encontrar vestigios del delito. Aparte, el objeto de la inspección son lugares, cosas
y personas, respecto de las cuales se comprobará su estado y otros efectos materiales del delito. Punto. Licenciado, disculpe, podría leerlo nuevamente, solo para verificar si faltó algo. ¿De dónde te quedaste, gente? Tiene como finalidad vestigios del delito y me faltó una parte ahí, porque ya luego lo demás sí lo apunté, lugares, cosas y personas respecto de las cuales se comprobará su estado. Bueno, el objeto de la inspección son los lugares, cosas y personas, respecto de las cuales se comprobará su estado. Y otros efectos materiales del delito. Fundamento legal de la inspección artículo 187, Código Procesal Penal. Si tienen dudas, este es el momento para hacerlo, compañeros, y si no, daremos por terminada la clase. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Gilberto. Ya encontré el listado de notas. Muchas gracias. Muy bien, compañero. Me alegro. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Lick, solo una consulta. Cuando dijo definición de inspección, Licenciada. ¿tiene como finalidad encontrar la siguiente palabra? ¿No la escuché bien? La inspección tiene como finalidad encontrar vestigios del delito. Bueno, ahí está. Gracias, Zoe. Bueno, compañero. ¿Alguien más, compañeros? Si no hay nadie más, damos por terminada la clase y nos vemos el día lunes. No dijeron nada si hay clases, ¿verdad? Yo tengo enterado que habrán, pero no sé. Si no, igual yo les hago. En otro curso que yo No, lleve, Lick, no creo van a que eso ver, ya Lick. estaba Ajá. marcado que no hay Que clases porque lo van a Ya considerar estaba como suelto. sueldo. Ajá. Hasta el En el calendario ya martes. estaba. Bueno, compañeros. Entonces, gracias ahí por la información. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, feliz descanso, ejerzan su voto y nos vemos el día martes. Ya prácticamente terminar la clase de esta semana. Y Rudy. Gracias. Muy amable. Feliz Gracias, Lick. Feliz noche. noche, compañeros. Chao.